a empezar el día de hoy con el primer tema. El primer tema es algo que se conoce como lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es el lenguaje que nos sirve para expresar diferentes situaciones en las cuales hayan cantidades que no conozcamos, ¿sí? Esas cantidades que no conocemos les asignamos letras. ¿Cuál letra? La letra que ustedes deseen. Recuerden que deben de ser minúsculas. Entonces voy a compartir un momento la guía y vamos a leer qué dice la guía, ¿vale? Entonces la guía nos habla del lenguaje algebraico y nos da la siguiente definición. Con las cantidades algebraicas representadas por letras pueden hacerse las mismas operaciones que con números aritméticos. Recuerden que las letras representan cantidades desconocidas o generalizadas. A continuación, se presentan algunas palabras claves que nos ayudarán a determinar qué operaciones se están realizando. Entonces, nos dan unas palabras claves para poder identificar cuál es la operación de las que nos hablan. Esas palabras claves están en la guía, ustedes las pueden copiar para que las tengan allí y para que les quede más fácil identificar la operación dentro de una situación. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me hablan de suma, pues es el resultado de una suma. Cuando a mí me hablan de diferencia, es cuando me están hablando del resultado de una resta. Cuando a mí me hablan de producto, es cuando me están hablando del resultado de una multiplicación. Es decir, que siempre que usted escuche la palabra producto dentro de matemáticas, se refiere a la multiplicación. Cuando me habla de cociente, es porque me están hablando de dividir, de una división. Si a mí me hablan del doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, de algo, es porque me están diciendo que debo multiplicar ese algo por 2, por 3 o por la palabra pues que me nombren, ¿sí? En este caso, cuando a mí me dicen el cuádruple de un número, ¿qué quiere decir? Que debo multiplicar ese número por 4, ¿sí? Si a mí me dicen el triple de un número, quiere decir que debo multiplicar ese número por 3. Cuando a mí me hablan del cuadrado o el cubo, me están hablando de potenciación. La potenciación es elevar un número a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Pero cuando se eleva a la 2, se le conoce como elevado al cuadrado. Y cuando se eleva a la 3, se conoce como elevado al cubo. ¿Listo? Para que tengan pues esas cositas en cuenta. Cuando me hablan de cuarta potencia, quinta potencia, sexta potencia, es elevar el número a la potencia pues que me nombran. Y están las raíces, en este caso cuadrada y cúbica, que es raíz a la 2 o raíz de 3, ¿vale? También hay otras palabritas que se usan mucho, que es la palabra aumentado, que significa que le están sumando algo. Por ejemplo, si yo digo 4 aumentado en 2, ¿qué quiere decir? 4 más 2. Si me dicen 5 disminuido en 3, ¿qué quiere decir? 5 menos 3. Cuando me hablan de razón y proporción, es que me están hablando de división. Cuando me hablan de incrementos, es que me están hablando de suma. Cuando me hablan de semi, me están hablando de mitades. Entonces ustedes dirán, uy, ¿qué son todas estas palabras? ¿Eso para qué nos sirve? Estas palabras son las que yo identifico para saber qué operación debo hacer, ¿sí? Y cómo se usa el lenguaje algebraico a partir de una situación cualquiera. Yo la puedo representar con letras y con números. Por ejemplo, si yo tengo la suma, voy a poner así, la suma de dos números por 5, un ejemplo. Entonces miremos esa situación. Me dice la suma de dos números por 5. Les voy a hacer una pregunta. Ustedes aquí, ¿qué operación están haciendo los dos números?
Sumar. Suma. Sumar. Es suma de dos Ay, números. Nicole. ¿Ustedes conocen los dos números? Ahí No. nos están No. diciendo. No, señora. No nos No. están diciendo los números. Como no nos los están diciendo, entonces yo a esa frase le voy a asignar una letra. Entonces, dos números serían dos letras. ¿Qué letras podemos escoger? X y Y. X y Y. Por 5. ¿Qué operación es la palabra por? Multiplicación. Ya cuando yo hago esa interpretación, lo que voy a hacer es unir y escribir la expresión algebraica. La expresión algebraica sería la suma de dos números. Entonces, en este caso sería X más Y. Y. ¿Cierto? Esa sería la suma de los dos números. Por 5. En álgebra, el signo por casi no se coloca porque se confunde con la letra X. Entonces, ponemos un puntito. Esta frase es lo mismo en lenguaje algebraico que esto, ¿sí? La suma de dos números por 5. Profesora, Dígame. ¿y usted por qué puso esos dos paréntesis ahí? Para definir que la suma, el resultado de esa suma es la que se multiplica por 5. Porque aquí nos están diciendo la suma de dos números, es decir, primero debo sumarlos y luego multiplicarlos por 5. ¿Hasta ahí vamos con el primer ejemplo? Sí, señora. Bueno, Para la nota. ok. Me das amor y mucho más. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que yo tengo la siguiente expresión. Que yo tengo la expresión entonces miren, un número aumentado en 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero identifico cuál es mi cantidad desconocida. En este caso, un número. ¿Yo conozco el número? No. No, puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué hago? Pone una letra. Le coloco una letra. X. Coloquémosle la letra M, por ejemplo. Aumentado. ¿Qué operación es la palabra aumentado? Suma. Aquí sé que tengo que sumar. Sumar 2. Cuando ya hago eso, escribo mi expresión algebraica, que quedaría un número que es M sumado con 2. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir esto, un número aumentado en 2. ¿Vamos hasta ahí? Señora. Bueno. Hagamos otro ejemplo aquí mismo. Si yo tengo, voy a escribir, ustedes me dicen cómo queda. Miren que esta es larga. Apaga el micro. Miren que esta es larga. Les dice,
El triple de un número. El triple. ¿Qué número es triple? 3. 3. 3. Multiplicar por 3, ¿no? De un número. ¿Conozco el número? No, señora. No. Le asigno una letra, digamos A. Por el cociente. ¿Qué es cociente? División. Número del inicio. División. ¿Qué es la palabra por? Resultado. Multiplicar. Multiplicar. De 2 y M. Entonces voy a acomodar toda esa información. Entonces me dice el triple de un número A. Entonces 3 por A. Por el cociente de 2 y M. Es decir, la división de 2 entre M. Como son dos expresiones diferentes, los encierro cada una en paréntesis. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, cuando en una cosa de esas así, siempre hay que colocar cuando son diferentes operaciones el paréntesis. Sí, cuando son dos expresiones distintas, los encierro en paréntesis para que les quede mejor organizado. Por eso le voy a bajar. Usted no le baja a Miguel Ángel, son sus oídos los que se van a... ¿O si quiere estar así? Dentro de 2 años. ¿Ah? ¿Cómo? Dame el celular, porfa. Porque no hay ruido acá. Yo vengo. Si usted pone las manos ahí es porque le está bajando volumen, se los quito. Entonces, miremos. Ahora vamos a tratar de hacer una práctica que hay aquí en la misma guía. En esa práctica cada uno la hace y si quieren me van escribiendo las respuestas en el chat en privado. Esta práctica la vamos a hacer. Ven a apagar apaguen micrófonos. Profe, lo vamos escribiendo en el cuaderno también. ¿Sí? O háganlo en el cuaderno y más bien ahorita socializamos. Ah, bueno, señora. Profe, ¿es obligatorio hacer la práctica? ¿Eh? ¿Es Para obligatorio hacer la práctica? práctica. La deben hacer para empezarla a socializar dentro de 2 minuticos. Ay, lo estoy mirando a todo. ¿Por qué no tenés que pegar? Estoy cortito, hermano. Ahí está en el horario, eso es merece castigo. Ya sabe que el horario debe tenerlo listo todo. Están allá, no los cambiaron para allá. Los que vienen. ¿Qué es eso? Zúñiga, me va a tocar que atacarlo, no estés mandándome fotos. Recuerden que queda 10 minuticos y se cierra para que vuelvan a entrar.
¿Cómo les fue con la práctica? ¿Fácil, difícil? Profe, yo tengo una Sí, pero pregunta. usted la contesta muy rápido. Profe, cuando, por Déjeme ejemplo, copiarla. Escuchemos la pregunta. cuando, por ejemplo, en la frase, bueno, allí en el coso, no dice como una, así como de suma y eso, aumenta y eso, ¿cierto que es multiplicación? Dependiendo. La multiplicación es la palabra por o la palabra producto, para que tengan siempre en cuenta eso. Entonces, miremos. Vamos a hacer la primera. Ustedes me la van a decir porque yo aquí ya no dejé de compartir pantalla. Entonces, la primera, ¿quién la puede leer? Los que la hayan hecho. Yo la hice, pero no la copié. Ajá. Ah, ok, no importa. La Dice, que la un haya número copiado. Z Un menos número 4. Z menos 4. Z menos 4. Ajá, Entonces, ¿cómo quedaría? Eso está fácil. sí. Zeta menos Z 4. menos Z 4. menos Z 4. menos 4. Bien, la segunda. ¿Cómo quedaría? La mitad de M. un número M. Dividido 2. Muy bien. M2. M dividido 2. Lo puedes escribir así o lo puedes O en fracción. así. Eso. ¿Listo? Tercera. Profe, ¿cómo así? Yo no entendí 8 esa, más la M. mitad de un número M. 8 más C. Ah, la mitad de un número M. ¿Quién es el número? M. Y la mitad es dividir entre 2. Ah, bueno, señora. ¿Vale? La tercera, ¿qué decía? 8 más M. M. 8 más M. Entonces, pero así decía el texto. 8 8 aumentado en M. Muy bien. 8 aumentado en M. Entonces, 8 aumentado en M es 8 más M. La cuarta. ¿Cómo decía? Yo hasta la tercera copié. 14 disminuido en H. ¿Cómo quedaría? El 14 menos 14 menos H. Menos H. Muy bien. La quinta. Dice, el triple de un número T. Triple. ¿Qué significa la palabra triple? 3. el 3. Multiplicar por 3. 3 por 3. 3 por 3. A eso era lo que 3 yo me por 3. refería. Ah, pero ahí no es que no te digan nada. Ahí te están diciendo triple, que ahorita explicamos que es multiplicar por 3. Cuando me dicen doble, cuádruple, quíntuple, sextuple, es multiplicar por la cantidad que me están diciendo. ¿Listo? Y la última, un tercio de P, de un número P. ¿Cómo quedaría esa? P dividido 3. P dividido 3. O un tercio de P. También puede quedar así. ¿Listo? Ya casi se va a cerrar, entonces no se les olvide volver a ingresar lo más rápido que puedan. ¿Cómo les fue en la práctica? A ver, deditos arriba. Los Profe, que... dice Angélica que Bien. acepte que se le cayó el internet. Sí, ahí ya le di a aceptar. Gracias. Listo. Bueno, ¿Qué señora. les parece el tema? ¿Alguna pregunta? Está muy fácil, profe. Solamente hay que saber diferenciar las palabras que nos dicen con los números. Muy bien. En la guía yo les coloqué 2 videos en los cuales explican lo mismo que yo les acabé de explicar y les coloqué un link. Ese link les voy a mostrar. Tiene un poco de ejercicios de eso, diferentes y con mayor grado de complejidad. Esperen, les muestro aquí. Uy, no. Por ejemplo, miremos acá, miren todos los ejercicios que hay y todos son de lenguaje algebraico y aquí están resueltos. Entonces la idea es que usted lo revise para que usted sepa o si usted quiere repasar también lo puede hacer. Por ejemplo, vamos a ver el número, el 11. El doble de un número menos su quinta parte, su cuarta parte, perdón. Entonces miremos el 11. Miren, el doble de un número, o sea, el doble de x menos x dividido 4, es decir, la cuarta parte de ese número. ¿Sí ven? Entonces ustedes pueden revisar este documento que está en la guía para que
puedan entender mejor el tema y para que amplíen sus conocimientos, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a comenzar a ver? Vamos a comenzar a ver suma de expresiones algebraicas. La suma de expresiones algebraicas tiene mucho que ver con los términos semejantes. ¿Recuerdan los términos semejantes que vimos la clase pasada? A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los términos semejantes? Los términos que se parecen. igual a... Son los que tienen la misma letra y semejante. Muy bien. Los que tienen la misma parte Parte literal. es decir, la misma letra y el mismo exponente. No importa el número, tiene que tener la misma letra con el mismo exponente. Entonces, tenemos que tener en cuenta y clave ese término, que sean semejantes. Entonces, para ver, vamos a ver suma y luego vamos a ver resta. Entonces, vamos a ver en qué se diferencia una de la otra. ¿Cómo sé yo que me están hablando de suma de expresiones algebraicas? Porque ellas van a estar encerradas en paréntesis y en la mitad de la expresión va a haber un signo más o un signo menos. Entonces, por ejemplo, yo tengo la siguiente expresión. ¿Sí? Miren, esta es una expresión. Un polinomio en este caso, más, y a ver, otro paréntesis en el cual va a estar la expresión siguiente, ¿sí? Miren que hay dos polinomios, 1 y 2, y ambos se están sumando, ¿vale? Ya se va a cerrar, entonces vuelven a entrar.